En la mañana de Mercado Visión, la verdad que tenemos el placer de recibir a Sergio Berenstein, analista político, para tratar de entender este nuevo mundo que tenemos por estas horas. ¿Cómo te va, Sergio? Gracias por estar. Un placer, un gusto estar acá. La verdad, un placer para nosotros. Bueno, íbamos a ser ombliguistas y hablar de este conflicto campo-gobierno, pero la verdad que hay cuestiones que trascienden esto y que nos ponen un panorama por delante que era desconocido hasta hace algunas horas. Sí, pero impacta también en el sector, cuidado, porque sí, claro, teníamos ya una cuestión estructural, es que los precios de los commodities, todos, no solamente de los de origen agroindustrial, también los minerales, el oro no, porque tenía una burbuja por la incertidumbre, pero el resto de los minerales, petróleo, energía, todos esos commodities estaban tendiendo una baja histórica, que fue profundizada por los desequilibrios en los mercados que vemos en los últimos tiempos, esto sí disparado por el coronavirus. Entonces, estamos ante una situación nueva. Comparar esto, por ejemplo, con crisis como la del año 2008 puede servir, pero hay que tener en cuenta que tiene características bastante propias esta, porque venimos de un ciclo de 12 años de expansión, sobre todo los mercados bursátiles impresionantes. Entonces, con la corrección se tenía que venir de todas formas, pues ya había unos precios totalmente fuera de lógica. El disparador fue el coronavirus. Lo que ocurre es que, bueno, obviamente la reacción, sobre todo en el mercado de petróleo, ustedes lo vieron este lunes, sí, fue descoordinación de la OPEP. Y esto, obviamente, impacta todavía más en la incertidumbre global. Yo creo que hay tres planos para mirar acá. Un plano muy importante y es de corto plazo, ¿qué haces? ¿Cuál es la respuesta? Desde el punto de vista de la sociedad, de la política pública, respecto a esta cuestión que es un dilema de salud pública. Esto es una cuestión. Segunda cuestión, ¿cuál va a ser el impacto de mediano y largo plazo en una economía que ya venía muy mal? ¿No? Y tercero, mirando más al sector agroindustrial, ¿qué significa esto en términos de dilemas, no solamente para el sector, sino en su involucramiento en relación a la sociedad? Me refiero a lo tercero. Por lo primero, como todos sabemos, la política pública de Argentina siempre funciona mal. No va a ser la excepción, no es la excepción. El timing no está siendo la excepción. La reacción tarde. Sí, no está siendo la excepción con lo que uno ve que ocurre en Ezeiza, sin ir más lejos. Por poner un ejemplo, uno se da cuenta que no se están haciendo las cosas. Lo que hizo Trump ayer y te das cuenta que ojalá fuese un problema nada más que de Argentina. La improvisación, la falta de sentido común, etcétera, es algo bastante generalizado, ¿no? Sí. Es cierto, países como China, Israel, Rusia, algún otro lo tomaron con mucha seriedad. Países como Italia, Irán, Estados Unidos y Argentina, no. Pero como no hay ninguna lógica en términos ni de ideología, ni de régimen político, nada, esto es, digamos, cara o seca, ¿no? Estaba, ¿dónde te queda la taba? Nos quedó del lado de la improvisación, tuvimos mala suerte. Punto número uno. Consecuencias económicas del mediano y largo plazo no las sabemos. La verdad que es una crisis larga, una crisis corta, no sabemos. Ya las está viendo, pero no sabemos qué es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Puede ser una corrección de lo que fue hasta ahora. Hoy los mercados sugieren que va a haber otra caída importante en las bolsas, no sabemos. ¿Qué podemos saber? Bueno, ¿qué podemos pensar, por lo menos con la gente que nos estamos mirando? ¿Qué tiene que hacer el sector? Yo creo que hasta acá había una dinámica de conflicto que es inevitable. ¿Por qué? Porque el gobierno otra vez tomó el sector de víctima, con una presión fiscal absurda, había una revuelta fiscal en las rutas que era imparable, como pasó en el 2008, es de los autoconvocados a la mesa de enlace, lo mismo. Un eterno déjà vu esto, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, el mundo está en una crisis muy profunda. Esto es, digamos, como desde el 11 de marzo del 2008 a que se cayó Lehman Brothers pasaron 6 meses. Bueno, hoy tenés las cosas superpuestas. La primera pregunta, ¿tenés que seguir con la dinámica de conflicto o tenés que parar a pelota y preguntarte si podés darle al liderazgo, si puedes dar un ejemplo al liderazgo que la sociedad hoy está mirando como fallando? O sea, ¿puede el campo decirle, bueno, ustedes son los irresponsables, hasta ahora no hicieron nada, nosotros que tenemos razón en esto, decimos ahora, vamos a poner todo, vamos a congelar el conflicto, porque hoy el foco es una cuestión de salud pública, y seguir con la dinámica del conflicto te confirma el prejuicio falso que tiene el gobierno que esto es un reclamo egoísta del sector. Yo creo que no lo es un reclamo genuino del sector. Pero en virtud de que estamos frente a un dilema de salud pública que el gobierno no toma hasta ahora con la suficiente seriedad, yo creo que el campo te dice, ¿sabes qué? Nosotros frenamos esto, porque entendemos que hay un dilema superior y el foco ahora tiene que estar puesto en una cuestión de salud pública. Ahora, pasa esto, agárrense porque volvemos al conflicto. Pero no podés seguir mirando únicamente el conflicto sin tener en cuenta el contexto. Me parece que es un error.
¿Me explico? En Sí, este sentido, perfectamente. en estos 12 años que pasaron, Sergio, ¿el campo cambió, aprovechó para mejorar su comunicación o sigue con esta asignatura pendiente eternamente? No me gusta ese autobombo, porque estoy sacando un libro sobre la 125, Ajá. que escribí junto con María Elisa Peirano, está en prensa. Lo vas a tener que traer acá cuando lo presentes. No, obviamente. Lo voy a llamar, voy a insistir para que me diga presentar. Dale. No, Sí, porque yo creo que la reflexión es muy válida. ¿Qué pasó estos 12 años? Bueno, ¿saben qué pasó? Lo mismo que pasó antes de 2008. Y es que el campo lamentablemente fracasó en constituir un mecanismo cooperativo que represente la diversidad del sector, que como ustedes saben es increíblemente heterogéneo, pero que tiene un punto en común. Y es que el mundo urbano, del cual yo soy parte, sigue sin comprender la naturaleza del sector. Y ustedes hacen un esfuerzo, no ustedes solamente, digo, Sí, el sí, sector sí. hace un esfuerzo enorme todos los días, laburando, produciendo, innovando, etcétera, etcétera, y la sociedad urbana lo sigue ninguneando. No puede trascender más allá de las tranqueras, Eso es muy es un- difícil. Es difícil, pero no hubo un intento sistemático. Ujú. Sí, hubo muchas cosas, mucha gente trabaja, veo cosas innovadoras ahora, interesantísimas. Me parece que hay una energía nueva, que es lo positivo de estos conflictos. Ahora, si no se canaliza de forma tal de institucionalizar un vector sólido, bien financiado, profesional, que tenga alcance comunicacional en la clase política, en el conjunto de la sociedad, en todas las instancias, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, a nivel nacional, provincial, incluso municipal. Hay un montón de tasas nuevas municipales que afectan al transporte, Sí. entre otras cosas, que te cambian la ecuación. Todo eso requiere una planificación. Yo creo que hay que hacerlo rápido. ¿Atrasa a la Argentina el campo local en este aspecto respecto a otros países, Sergio? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es la consecuencia del éxito de eso. Curioso, ¿viste? A ver. Porque cuando vos tenés un sector tan competitivo, tan productivo, que es la vanguardia en Argentina, es la Ujú. verdad. ¿Qué ocurre? Como vos estás muy por arriba del promedio, sos un outlier, acá tenés el nivel de productividad de Argentina y acá está el campo. ¿Qué ocurre? Y todos te sacan la plata a vos. Es más fácil también quitarle la plata a alguien que está muy atomizado y no tiene un poder de defensa Es cierto, unificado. es una característica del sector, pero eso no explica por qué en otros países, donde igual está atomizado, no está menos atomizado acá que en Iowa, Ujú. o en Indiana, o en Midwest en general, o en otros países, ni hablar en Francia. ¿Por qué esa atomización allá no te jode y acá sí? Bueno, por acá tenés otros lobbies mucho más poderosos que vos, que si no es vía política pública, rentas, cuasi rentas que le sacan al Estado, no pueden sobrevivir. Como vos sobrevivís tranqueras adentro y maximizás tu capacidad Sí. de compensar toda la acción, hay que decir, expropiatoria de la sociedad frente al campo, porque lo que es, bueno, vos te especializás en lo que haces sin que nadie te jode, que es tranqueras adentro, eso es el mejor de todo. ¿Hay esta idiosincrasia individualista juega en contra? No. ¿A nivel social? Otra vez, no, porque el individualismo, el farmer en el Midwest es el mismo que el chacarero acá. No son más individualistas acá Ajá. que en el Midwest. Quiere decir que el individualismo es una excusa. Es una excusa. El individualismo acá es racional porque vos tranqueras adentro, mejoras tanto tu competitividad que te bancás, que te saquen de todo entre la tranquera y el puerto. Estás como en una especie de coraza que te pegan, te sacan quita. A pesar de lo cual sobrevivís. Entonces, ¿para qué te vas a poner a pelear en el quilombo de la política si tranqueras adentro vos sos el dueño? Ese es el individualismo racional. Ahora, hasta el punto tal que te sacan todo y hoy perdés plata. Sí. ¿Es una cuestión de bolsillo o también hay una cuestión ideológica atrás de esto? Es una cuestión de coordinación, se llama dilema de coordinación en ciencia política esto. Dilema de coordinación. Es decir, ¿cómo haces para que mucha gente que tenga un problema se ponga de acuerdo y desarrolle un mecanismo de representación legítimo y que haga su laburo? Hay que financiar todo Bueno, eso y muchas veces el Pero productor mucho no más está... caro es no hacerlo, olvídate. Sí, bueno, Lo cual está a la vista. Claro. El tema no es cuánto te cuesta, sino lo que estás perdiendo por no hacerlo. Tal cual. Es una vacuna. Esto hay que pensarlo como una vacuna. ¿Tiene riesgo la vacuna? Sí. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y fíjate, sacan todo. Vos sos un analista político. ¿Qué análisis haces de la dirigencia agropecuaria que hoy tiene la responsabilidad de hacer frente a este conflicto con el Se gobierno? rompen el alma, ustedes lo conocen. Bueno, han entrado en la vida Se rompen política. el alma. Han entrado también en la vida política los agrolegisladores también con Sí. falta de quizás Lógico, hacen lo timing que y pueden. Ujú. De entrenamiento, no tienen con quién hablar, llegás, los partidos políticos no existen,
la gente ya empieza a mirar torcido porque por ahí cambiaste la chata, te dicen, este diputado cambió la chata y te rompiste el alma para cambiarte la chata. Todo eso, hay como un prejuicio también en contra de la política. Y sin chata ustedes se no se ríen puede... porque conocen a la gente que le pasó, igual que Claro. yo. Y sin chata no se puede transitar porque no hay caminos. No hay caminos, con la chata no llegas a... Este es la coraza o la no coraza que tiene el sector agropecuario frente a una política que es avasalladora. ¿Cómo ves en este momento, Sergio, que vos siempre bien definís un sistema hiperpresidencialista Sí, claro. con el actual esquema de poder, presidente, vicepresidente y todo lo que tiene atrás el partido? Es muy inusual, porque el Frente de Todos es enormemente heterogéneo, pero hay un vector de poder que es muy fuerte, que es Cristina y su gente, ¿no? Y por otro lado tenés una coalición, una constelación de actores moderados, no es una coalición, ¿no? Desorganizados. Yo por mi laburo hablo con todos, imagínense. Ayer anoche hablaba con un gobernador. Claro, lo tomás individuales son todos sensatos, en conjunto es un desastre, pero individualmente son todo tipo sensatos, ¿viste? Que te dicen, es un quilombo, está frenado el gobierno, estamos dibujados nosotros, los gobernadores. Entonces, si un gobernador se autopercibe que lo ningunean, imagínate un productor agropecuario, olvídate. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del gobierno es muy singular, son 3 meses, en mucho no es nada. Si vos llegás con un plan, con un equipo, con toda una organización previa, a los 3 meses hiciste algo. Ahora, si estás armando el equipo, a medida que estás llegando y tenés que poner uno que te pide uno, te llama otro, ponés el otro, los tipos no se conocen. Bueno, así nos pasó en los últimos 4 años también, ¿no? No, por eso no es una cuestión de este gobierno. La experiencia de Cambiemos también tiene llamada de reflexión, porque hay gente que por ahí tenía buenas intenciones en general, en la práctica es un desastre. Sí. Me duele reconocerlo porque tengo un montón de amigos que tuvieron el gobierno, pero la verdad, es así. Y bueno, las elecciones fueron un espejo de ese desastre, en definitiva. Fue un desastre. No solamente con el campo, que también fue un desastre. Porque ¿qué cambió estructural en estos 4 años? Nada. Nada. Ni la ley de semillas salió. Por poner un ejemplo de algo que era técnico, una cuestión de ponerse de acuerdo, digamos, que había plata en el medio, pero una cuestión que había que sentarse y pensar a largo plazo. Ni siquiera eso. No estoy hablando de un esfuerzo de infraestructura, Claro. de caminos que algo se hizo, no lo suficiente, pero algo por lo menos se intentó hacer, ¿no? ¿Vos ves cierta limitación en el poder de Alberto Fernández en esto que se dice como poder bifronte dentro del Ejecutivo? Mira, había una dinámica. 3 meses no es nada. Yo no puedo hacer un juicio de valor por 3 meses porque, olvídate, ¿no? Pero puedo tener hipótesis contingentes, déjame ponerlo así, ¿no? Sí. ¿Se confirmará? No sé, depende. Lo que veo ahora es una situación donde el presidente, como quiere mantener la unidad de la coalición, y eso es muy difícil, a veces él se radicaliza de forma preventiva. Para alinearse un poquitito, estar en sintonía con los sectores más duros de su coalición. Con la idea de que si no, aparecen, digamos, ruidos raros, donde hay preso político o no hay preso político. Su ministro de Interior dice que sí, él dice que no. Es ridículo. Sí, es ridículo porque el ataque, entre comillas, viene de adentro y no de afuera, como uno puede suponer en esto, ¿no? De un juego piso la política. debajo de la escalera de la clase de gobierno. No Sí. te digo que Delía lo dice eso, o Claro. que bueno, está bien que lo diga. No, es tu ministro de Interior. ¿Cómo quedás frente a eso? Te peleas con el ministro de Seguridad de la provincia, de la de Buenos provincia de Aires, Buenos Aires. siendo presidente de la Nación. No te puedes pelear con él. El presidente, si se quiere pelear con alguien, tiene derecho a hacerlo por ser presidente. Lo que digo es, políticamente, no puedes bajar 60 escalones y pelearte, con respeto por Bernie, pero digo en términos de jerarquía, con un ministro de un gobernador. No tiene ningún sentido. Aunque tiene que venir un subsecretario a pelearse, ¿me explico? Una cosa lógica. Entonces yo veo que ahí hay una situación donde el objetivo que yo entiendo de una coalición que fue electoralmente exitosa, pero que no es una coalición de gobierno, como tampoco fue Cambiemos una coalición de gobierno, que también fue una coalición exitosa en lo electoral, pero después fue un gobierno de un presidente con su jefe de gabinete que hacían lo que se les cantaba. Nunca mejor puesta la frase de no nos une el amor sino el espanto. Sí. Eso fue lo que produjo esta coalición de gobierno Así es. que va a tener que aprender a andar y vamos a ver quién termina imponiendo el poder verdadero, fáctico, ¿no? A la hora de resolver las cuestiones. Yo creo que ese presidente tiene una gestión económica exitosa, por ahora no veo cómo lo va a lograr porque no hay Estamos ningún- esperando todo, Claro. que haya Ojalá le vaya bien, definiciones ¿no? en este sentido. Hasta claro. ahora no lo veo, pero ojalá le vaya bien. Eso lo debería fortalecer a él internamente, ¿no? Sergio, sos especialista también en temas internacionales. ¿Cómo nos ven, cómo lo ve el mundo, la Argentina, en este escenario, en este contexto, con la deuda de por medio y con la impronta que le estamos dando a nuestra política exterior hoy? Argentina es irrelevante en el mundo. Lo era antes del coronavirus y esta crisis global.
Argentina perdió peso relativo en la región, imagínate en el mundo. Ahora, por supuesto que tienen títulos públicos o acción de empresas argentinas, están preocupados, y es natural que así sea. El potencial efecto contagio de la crisis de la deuda argentina es acotada. Fíjate que Líbano entró en default por su propia dinámica, no por la Argentina. O sea, no es que la Argentina hoy tenga, a diferencia del 2001, capacidad de contagio. No tiene. Uruguay hoy, por ejemplo, no se va a contagiar si Argentina tiene una crisis aún peor, ¿no? Entonces, el potencial de default de la Argentina le interesa a los tipos que tienen bonos argentinos, que son pocos. Y seguimos no siendo atractivos, ¿no? Para inversiones. No, pero pregúntate, ¿qué argentino está pensando en invertir, excepto el campo que tiene una dinámica muy rara y sigue invirtiendo siempre? ¿Qué argentino? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque si los argentinos perdimos la confianza en un país que no nos da credibilidad, imagínate en extranjero. Vaca Muerta, cuando el precio del petróleo era interesante, tenía enorme interés. A 31 mangos en el barril, difícil. Difícil, ¿no? La minería del litio, fíjense que la nueva tecnología requiere litio. Una empresa francesa acaba de anunciar que cancelaba una inversión de 600 palos, que es básicamente el doble de la plata que el gobierno está sacando al sector con el 10% de incremento de retenciones a la soja. Tal cual. Es flaco. Acá mirás lo que le puedes sacar al otro en vez de lo que puedes traer para generar desarrollo. O sea, el foco está puesto en lo fiscal, lo cual es natural, pero es un error que únicamente te he puesto en lo fiscal y no traigas inversión en minería, donde no hay muchos lugares que tengan litio. Pues si no, mira, hoy puedo hacer soja en muchos lados. Litio no, porque litio o hay o no hay. Puedo poner agua, agroquímico, no sale litio. no sale. Y ahí tampoco podemos generar el atractivo, es una cuestión sistémica. Entonces yo creo que en ese contexto Argentina la verdad sigue siendo un enigma. ¿Por qué un país con este potencial sigue haciendo las cosas tan mal? Y me temo que el gobierno en estos 3 meses no modificó eso, todo lo contrario, ¿no? Un placer tenerte por acá. Cuando salga el libro sobre la 125 te esperamos. Pero esa vez me ha quedado un mate, me voy a tener que comer un mate por lo menos. Vos sabés que quedó Esperemos frío. que Con mucho gusto. Quedó frío, no. Esperemos Hubiese ganado un enemigo. que se pueda tomar, ¿no? Que se puede tomar mate de esa época. Hubiese ganado un enemigo. Fíjate. Un placer. Sergio Berenstein, Gracias, un gustazo. Pausa, ya estamos.